Pero lo que estamos nosotros diciendo es que el nombramiento oficial de Pedro está por parte de Jesucristo. Ahora que Pedro, que tengan todo, que se nos haga, que los papas se nos puedan hundir en el mar, puedan renegar de Cristo, puedan hacer todo lo que Pedro hizo, pues por supuesto, en todas las hay. Todas las denominaciones. Muchas veces estamos más cerca del infierno nosotros que cualquier otro cristiano. Claro, porque nosotros tenemos más responsabilidad. Porque mucho se nos ha dado y mucho se nos exigirá. Podemos estar más a la puerta del infierno nosotros que cualquier cristiano. Porque se nos ha dado mucho y también no hemos sabido administrar los tesoros. Entonces es una cosa. Yo le digo, ahora ponernos a discutir en eso no tiene sentido. Bástenos que sea el primero entre pares. Y eso es suficiente. No lo proclamemos ni infalibilidad. Es como lo que dicen los protestantes, que María tuvo más hijos, y los tuvo y no los tuvo, ese no es problema. No deja de ser la que fue el paso de elección y después de la Trinidad, la primera, el de los seres humanos, el primero, antes que profetas, que patriarcas, no. Entonces, discutir ni le quita ni le pone, que hablamos de lo que no nos consta. De todas maneras, la iglesia es una. Entonces volvemos a eso, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los reviste y cada uno se va a cumplir su función. El Espíritu Santo es el que guía, o sea, nos estamos negando que al comienzo también hablamos y el Padre Carlos, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces ellos estaban guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no, a usted le hablo ya y a este se la cierra, no. El parejo, somos nosotros los que nos tenemos que desparramar para no ser nosotros y no el que ¿cómo va a actuar en cada uno de acuerdo al carisma? Eso sí lo sabe. Ahí es de ser una parte. No nos debemos de matar por eso, porque eso nos pone pequeñas piedritas, tonterías que nos apartan, no hay necesidad. Quitemos todo eso. Claro, sí. Quitemos todo eso. Que Pedro es pues el cabeza de iglesia, pero que si la cabeza es Cristo, y que el apóstol San Pablo es muy claro, ¿cierto? La cabeza es Cristo y los demás somos miembros de ese cuerpo. Entonces la cabeza es Cristo. Partamos de eso, estamos confesando a Cristo y en él somos algo, y en los que tenemos la Eucaristía es cuerpo y sangre de Cristo para perdonar los pecados, ¿cierto? Eso es todo. No es ni Pedro, ni Pablo, ni María, nada, ni siquiera María siendo la es Cristo. No nos matemos por eso, dejemos que el Espíritu haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, porque eso nos empieza a crear suspicacias y cosas, que hay más intereses que cosas. Y entonces no debemos de hacerle al diablo, dejemos que sea el Señor el que actúe. Yo no me voy a salvar por decir que o condenar si digo que Pedro no es el primero del apóstol. Ese no debe ser, porque no es dogma de fe, es una cuestión de creer los 14 concilios. Sí, no, es cuestión de, yo tengo es que creer que ese es el camino, que es la verdad y es la vida. Sí, o sea, lo principal es hacerle caso aquí de Cristo y vivir. Ya lo demás es más que todo para evitar los desórdenes y tener una estructura humana que seguir. Pero es que eso viene, vuelvo y lo repito, que eso viene que las primeras comunidades con la dificultad de comunicación y todo, cómo estaban pendientes con las epístolas, las cartas, enviar que a Timoteo, que a esto, que a Tito, que vaya, y el periplo, los viajes apostólicos. ¿Cuántas veces nuestros obispos hacen visitas apostólicas? O sea, es una cuestión que nos tiene. Ellos estaban pendientes y no podemos, en el contexto de hablar, las dificultades tan tremendas. Hoy tenemos aviones, en la época no los había, eran barquitos y de remo o con las velas. ¿Cómo se desviaron el mismo apóstol Pablo, que el viento los llevaba a otros lugares? Entonces, para que nos ponemos al plan de Dios, el que sabe las cosas es Él. Nosotros debemos de ser siempre unos instrumentos en las manos de Él. Soltémonos, al menos nosotros, ya no nos pongamos a pelear por lo que está peleando nuestras jerarquías. Ustedes, Padre Carlos, usted y yo, y todos los ministros, tenemos unas obligaciones de poner toda esta gente junto con nosotros a los pies de Jesús. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. No nos pongamos que en lugar de compactarnos, eso nos vamos a crear. Yo eso no le doy importancia. ¿Qué es dogma? Es dogma, pero no, con eso no me salgo. Es una doctrina, es una teoría, la respeto. Sí, eso es lo que hay que pero no respetar. voy a poner a hacer hincapié en eso porque
¿Quién ha bajado de arriba a decirnos esto? Bajó uno, nos dejó unas normas y este es el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces busquemos. ¿Cómo lo vamos a buscar? No sabemos. Pero tenemos que converger a Él para que nos presente a Papá. No hay otra. En eso pues yo no le doy importancia a eso porque nos vemos en mi iglesia es muy lo que se dice en el occidente, las discusiones bizantinas. Alegamos y alegamos y no llegamos a nada, a la misma parte. Entonces empezamos yo y yo a tirar. Sí, cada quien tiene sus razones y son razones muy válidas en ambos puntos. Por eso, es como lo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué más da? Son Trinidad y son nuestra fuente, nuestro origen y nuestra meta. Por eso le digo, empezar uno con ese tira de afloje, la cuerda, a ver quién tiene más fuerza, más músculo, y arrastra después el otro en un enviolazo jala. Eso no tiene sentido porque nos ponemos de piedra de escándalo. Y hay alguien que nos pone, como les decía, es ese Jesús, Él es el camino. ¿Para qué nos vamos a estar allá? No tiene sentido. O sea, no prestarle uno y no sentir, perdóname lo que le digo, que son teorías, a la hora de la verdad, son teorías que nacen 500, 600 años después. Gente que ni conoció a Jesús. Defendiendo unos intereses y nos estamos matando por ellos. Cuando tenemos esto. Que nos vino fue a dar vida y vida eterna. Hombre, no nos pongamos en esas cosas. Yo soy enemigo de eso, yo trato de evadir eso como dice el apóstol Pablo, porque eso en lugar de unir nos crea disensiones y problemas, ¿cierto? Y nos crea disociar, y eso sí es gravísimo. Yo creo que estamos llamados a converger. No, por supuesto, lo que pasa es que como ante todas estas reuniones de crecimiento, a ambas partes la idea es poner como siempre hablamos aquí con el doctor, siempre exponer los puntos de unión y conocer también nuestros puntos de diferencia. Por eso les decía algunas cositas, pero no le demos importancia. Por eso, mira, es que a la hora de la verdad, se lo digo, no bajo tanto el aspecto como sacerdote y no como ser humano. Nos vamos a salvar por denominación, nos vamos a salvar si hicimos la voluntad de Dios, no la voluntad de hombres. Si le creímos a Dios y caminamos con Dios. ¿Qué son las iglesias? Son una sábana donde todos llegamos con nuestros problemas y a dejar ahí las aflicciones, porque entonces nos buscan, nos dicen, vamos a orar y eso. La iglesia es un hospital y nosotros somos los enfermeros y los médicos. Bueno, y somos el pañuelito cuando está la gente. Ustedes tengan así sean desechables para que se... A ver, cuando usted habla de esa enfermedad que sufre pues, el humano, ¿cómo ve la Iglesia Ortodoxa el tema del demonio en este mundo? Con las posesiones... Es una realidad, es que no podemos desconocer, el mismo Jesús expulsa, hace los exorcismos, que es la palabra que tenemos. ¿Cómo lo maneja la Iglesia Ortodoxa? O sea, ahí nosotros tenemos el rito del exorcismo, y se lleva una vida de penitencia y de ayuno y de acompañamiento a la persona para la liberación. Y trabajamos mucho con una serie de exorcismos que son de San Basilio y de Juan Crisóstomo. Pues tenemos para eso. Y hay una persona, por ejemplo, como en la Iglesia Católica, que solo ciertos... No, todos los sacerdotes que les permiten ser confesores y los monjes tienen esa potestad. Porque el monje se dedica a esa vida de contemplación y oración. Entonces, en mi nombre expulsarán, no están diciendo más nada. Entonces, cuando la gente se dedica a eso, no hay nada más que hacer. Padre, otra pregunta. ¿Ustedes, particularmente el Patriarcado de Antioquía, reconoce como válida la sucesión apostólica de los anglicanos? Oiga, yo no conozco el Patriarcado de Antioquía, doctor. ¿Cómo? ¿Qué dice la Patriarcado? Es que no... Es el Damasco Siria. No, es que lo que pasa es que cuando habla de los términos que está utilizando, por lo menos para mí, son completamente cero, estoy en eso.
Entonces, pues, compártame un poquito para que vamos a entender la Pues pregunta. yo creo que el padre ya lo había explicado. Los patriarcados en principio, pues hoy en día es como muy difícil entenderlo, sobre todo para los católicos, porque no hay una figura realmente semejante. El patriarcado era una extensión de tierra en el mundo imperial, ya, valga la pena decirlo, ya en el mundo imperial, que eran de 5 lugares que tenían relevancia dentro del mundo cristiano, que era, como lo decía el padre Cosmas, Antioquía. No, Jerusalén. Bueno, pues, lo digo ya en desorden, ¿no? Pero son esos. Jerusalén, ¿Cuál es el Antioquía. Jerusalén indiscutiblemente así haya tenido y tenga los problemas de Jerusalén. No podemos poner cabeza de iglesia en ninguna parte del mundo. Eso no se ha hecho por cuestión política, pero ¿dónde vivió Jesús? No nació ni en Roma, ni en Grecia, ni en Constantinopla. Jerusalén. Jerusalén. Es la Él es de Judá y muere en Jerusalén. Entonces, allá. Pues está. Pero por los problemas no ha podido descollarse ni como Estado ni todo, con muchos problemas. Pero en Jerusalén, Antioquía, que es fundado por el evangelista y Que no tiene nada que ver Marcos. con Antioquia. ¿Ah? Que no tiene nada que ver con Sí, pero ya Antioquía venía. es el tercero, que es el apóstol Pedro, y después llega Pablo. Constantinopla, que es, o Estambul, que es por Andrés, el hermano del apóstol Pedro, y Roma, que está la discusión entre Pedro y Pablo, quién llegó primero. O sea, ya De todas maneras, ya ahí empezamos como eso. obispo de Roma, porque Pablo nunca quiso ejercer jurisdicción, era itinerante. Pero parece ser que llegó primero el apóstol Pablo a Roma, pero en su apostolado de misión, que en algunas, las tradiciones, algunos dicen que alcanzó a ir a Inglaterra e incluso a España. Cuando yo estaba en Cuba, que hubo una traducción para los libritos que nos mandaron de griego al español, 2 teólogos, entre ellos un médico y teólogo, dice de que está casi seguro dentro de las investigaciones que ha hecho que sí estuvo en España. A nadie nos han asegurado eso. Hablamos también de que Santiago estuvo, que es de la fiesta de Compostela, el 25, que fue la semana pasada cuando se estrelló el tren ese que iba para allá. Que el apóstol Santiago llegó hasta Compostela, en España. Buscando el Finisterre. ¿Ah? Buscando el Finisterre, que en aquella época se pensaba que allá en España terminaba la tierra, entonces, como él les dijo, id hasta el fin del mundo, pues Sí, hasta no, por allá eso te fueron. estoy diciendo. Pero esa está certificada por la tradición incluso de fe en España. Lo del apóstol Pablo, algunos dicen que fue Inglaterra y España. Estos que son unos historiadores, son teólogos que se han dedicado a escudriñar eso. Es que cada día se van encontrando cositas a medida que ha habido con la tecnología. Pedazos, todo se claro, sí, se encuentra pedazos. y entonces va sirviendo al acopio. ¿Qué les decía al comienzo? Hoy en día tenemos un medio mecánico, en esa época no lo había. ¿Quién sabía escribir? Era muy poco. Pablo, siendo doctor de la ley, tenía a Lucas, que era médico, como su secretario, y siendo el secretario de Pablo lo convertimos hasta en evangelista. Porque Lucas no fue de los 12. Lucas llega a través de la predicación del apóstol Pablo en Chipre, pero lo tenemos como los 4 evangelistas. Entonces miren lo que ha hecho la iglesia con todas esas cosas. Entonces, a medida que todo era tradición oral y alguien se tomaba la molestia de tomar apuntes, como cuando se está en una conferencia que alguien toma apuntes, otros llevan una grabadora o alguna cosa. Bueno, entonces era de tradición, pero sí parece que hay algunos hechos que se han venido en excavaciones que se han encontrado. Entonces no, pero ellos en esos libritos que me los regalaron sobre los santos y algunos santos españoles ortodoxos, para un occidental hablarle de santos del oriente, pues los conocemos pero que hubo santos españoles y en fin, entre ellos San Isidoro de Sevilla y su hermano que ambos fueron santos. Entonces eso llama la atención y entonces dice, hay cosas que tenemos que dejar, por eso le decía, dejemos que la ciencia no hay que condenarla, porque hay incluso fracciones del cristianismo que son demasiado fanáticos diciendo que la tecnología es mala, que todo esto es malo, no, físico no hay nada malo. Lo malo está en el ser humano, que es el que hace mal o buen uso de las cosas. ¿Cómo lo utilizo? Que si vamos a partir que lo físico es malo,
esa creación entonces, ¿qué ser tan malo fue Dios cuando Él dijo que todo era bueno? Que ese bueno es la bendición. La bendición no es atrasar en la cruz, es el deseo. Entonces ahí es donde uno tiene que, de lo físico no es nada malo. Es el uso que cada uno de nosotros hagamos de las cosas. Nuestro cuerpo no es malo, pero si yo lo degrado, lo convierto no solo para mí, sino para otros. Como un cuchillo que puede servir para comer como para matar. No, es que una casa sin cuchillos no sirve. Las casas no es cocina. O sea, es tan elemental y tan vital. Pero es que no es el cuchillo, es el sujeto que en lugar de usarlo para bien, en un momento le da por usarlo. Lo que hablaba usted, la palabra, usted la puede utilizar bien, hermano. Santiago. Con esta lengua bendecimos y alabamos, y hace el símil de que es imposible que al abrir un grifo salga agua dulce y salada. Ahora nos sale fría y caliente, pero tienen que venir las dos, que entonces en la medida que la agradamos nos queda tibia o fría la una. Pero ya es una cuestión mecánica, pero por naturaleza tiene que salir una cosa. Es eso. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que entrar allá, pero enfocado siempre en lo que ese manual, que para mí la palabra de Dios es un manual. Es un manual. En las dos Biblias, ¿qué diferencia hay, o sea, en estructura? Ninguna, existen los mismos libros. Es que la 40ª es la traducción que se hace del hebreo y del arameo al griego, que es la primera lengua que se traduce. Porque Grecia, a pesar de que en el momento no era la potencia, era Roma, había sido antes la potencia, había tenido una incidencia tremenda en el Oriente y en el mundo civilizado. Pues, ha sido el que ha aportado el cristiano, no la parte de la cultura en el mundo, la filosofía y el pensamiento. Y tanto es que incidió eso, que Jesús dice de que los griegos los vestidos de seda, esto es seda. Entonces es una... Porque el griego es muy dado a la ínfula, a la apariencia. Pero ustedes aceptaban la vulgata de San... Es que la vulgata es la misma, la oficial, la traducción de los 70, es la misma vulgata. La misma... Que del griego la pasan al latín y después que para nosotros Lo que pasa es que me imaginé yo que por ustedes tener, bueno, por la iglesia griega, tener la pureza del griego, pero sé que habían permanecido con alguna versión más antigua. Es la misma, es la traducción, es que esa traducción se hizo bajo la égida, incluso en uno de los concilios se aprueba, creo que es en el segundo o el tercero también, de esa la traducción, porque era... ¿Por qué se hacen los primeros concilios en el Oriente y en lengua griega? Era la supuesta incidencia de la Iglesia por la cuestión de la cultura. Pero no es por más. Es más, en este momento la lengua griega no son sino 22 millones de habitantes, 11 que viven en Grecia y 11 que están por fuera en la diáspora. ¿Y los cuantos que lo hablen? No llega a 50 millones la gente que hable griego. Y creo que es un griego un poquito diferente al que escribieron los... Sí, al argeo, sí. Pues la parte antigua está escrita, todos los documentos pontificios y todo están... Los documentos sinodales están todos en argeo. Por eso fíjate que todas las traducciones de Biblia y de las congregaciones van siempre a estudiar algo de griego para poder entonces empezar a comprender. Pero eso no nos da ínfulas para poner la coyunda sobre nadie, sino pues que fue la primera traducción desde el arameo y del hebreo al griego, por la cultura, de ahí de que Pablo por eso hablaba el griego, porque Pablo era un hombre culto y era doctor de la ley, maestro. Y hablaba también en latín, por eso cuando lo van a bregar dicen, no es que yo soy ciudadano romano, y se le sale por la tangente. O sea, pero sí. Pues lo partieron al pobre Pedrito porque era pescado. No tiene que ver con lo que estaba hablando. ¿Usted es paisa? Yo soy del Quindío, pero de familia antioqueña, la línea de mi padre de Fredonia y la de mi madre de ¿Y cómo llega Río Negro a volverse ortodoxo en esa tierra que es, yo creo que de las tierras más católicas pues, en Colombia? Es que yo soy católico, No. Soy
católica. te entiendo, pero ¿cómo llegas a esta parte? El credo, si no estaría rechazando, el credo Sí, claro. se creó en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Yo no me he cambiado, estoy en la catolicidad, Pero hombre. ortodoxo, pero iglesia ortodoxa es otra línea. Bueno, ¿cómo llegó a Hacer ortodoxo. la gracia de Dios? No se me escapa. No, son cosas en la vida, mira. Cuando se dio aquí el Congreso Eucarístico, estaba recién terminado el Concilio Vaticano II y con el Papa Pablo VI vinieron dos archimadritas ortodoxos, uno de línea griega, Pablo de Ballester, que estaba trabajando en México como archimadrita y después fue el primer obispo de México, y Monseñor Gabriel Estefan Siro-Libanés antioqueño, que ese se quedó aquí trabajando con los árabes. Yo era una persona mayor, estaba más o menos de mi edad, unos 65 o 66 años cuando él llegó aquí a Colombia, se quedó. Yo trabajaba en esa época con los árabes, con mercado internacional, con los Cheinal, los Libros y todos ellos. Y ellos eran los que sostenían a este señor, como colonia árabe de Siro-Libanés y cristiano Oye, ortodoxo. era un tipo rico. Entonces, él tenía que pasar cada 15 días por mi oficina para que yo le diera, cualquiera de ellos me comenzaba a girarle el dinero. Y ahí comenzamos, esa es la historia. Y era un hombre bajito, no físicamente hermoso, sino el grasero, Magnánimo. el carisma, la energía que tenía, una bondad y un amor tremendo, que incluso él rechazó todo. Lo único que les aceptó a ellos era la casa que hay cerca de la Universidad Nacional, por el que va uno para coger hacia la 26, por esos lados era la casa. Él les rechazó carros, todo, o sea, un hombre vividor del Evangelio. Solamente su casa, su oficina, su comida, los gastos, pero no quiso hacer uso de nada. Todo se le puso en la mano. Y eso me empezó a llamar la atención. Porque fue un hombre extraordinario. Ahí comenzó el mundo. No, es que conversión, ningún cristiano se convierte es el que no conoce a Cristo. Si yo conozco a Cristo, entro dentro de lo que llamamos canonicidad, que es otra cosa, pero es que la conversión es en Cristo, o sea, un pagano, un budista o algo que no conocen de Cristo, que no lo confiesan como Señor, lo tendrán como repercusión histórica, ¿vale? Y están creyendo en su Buda o en lo que sea. Esos sí son los que un cristiano no se puede convertir, porque se está creyendo que Cristo es el Señor, ¿cómo que de qué se va a convertir? Más bien fue un llamado. Ya viene más bien es tal vez buscando donde hay como falencias, que algo que le llene más en ese campo espiritual, pero ya está conociendo a Cristo. Un protestante, yo en eso lo discuto con que eso de que por historicidad y lo que sea, el camino es Cristo. Y en eso me equivoco. El camino es conversión. De pronto no tienen, algunas iglesias protestantes no tienen la cuestión de la tradición nuestra de los santos y eso. Pero es que yo no me puedo convertir por santo porque entonces no hay conversión. Ningún santo me va a salvar, es Cristo. Pero mientras yo esté en Cristo, entonces hay muchas iglesias, a excepción de los adventistas y unas cuantas que no, los mormones, que no tienen la Trinidad, que no son de sana doctrina. Porque dentro de eso, incluso la iglesia latina es la que hace mucha énfasis en la sana doctrina, o sea, las iglesias protestantes que son trinitarias. Cuando hay trinitaria, pues hombre, de aquí para arriba es muy difícil hablar, ya defendamos nuestras posiciones, pero no las dominicemos porque ¿quién puede estar a la hora de la verdad? Más cerca o más lejos Y la de los protestantes también, la parte Es que que nos lo- aleja mucho es el tema de la Virgen, ¿no? O sea, Es que por de eso, cómo le es la digo, Virgen. por eso le estoy diciendo, para nosotros en mi iglesia, es la Trinidad, Padre, Hijo y María. María. Antes que profetas, que Abraham, que Isaac, que Moisés estuvo 40 días con Dios así, por eso el resplandorito que no lo pueden ver cuando desciende la montaña. Ni siquiera él, primero María, por lógica, tuvo que ser un especial.
y ese cubrimiento del Espíritu Santo y ese tener a ese Dios 9 meses, si eso no le hizo especial a nadie, no lo va a hacer a nadie. Eso es incuestionable. Ya es tontería y es necesario hablar uno más de la cuenta. Ese solo hecho, en el momento que ella le dijo al arcángel, sé en mí tu palabra, porque le creyó a Dios y creyó en él. Y en ese momento se transformó, hubo la metamorfosis total. Y fue la primera evangelizada. La fiesta que ustedes llaman de la Anunciación, nosotros la llamamos del evangelismo, porque la primera evangelizada fue María. Por eso, ¿cómo es esto si yo no conozco a Aarón? Y entonces hace la catequesis el arcángel Gabriel para que ella entonces acepte la voluntad de Dios. Entonces, por eso le digo, en ese instante, y lo que le decía ahora el Padre, o sea, todo el proceso estuvo ella siempre acompañada del Espíritu, y siguió y sigue. Pues, si eso no es prueba fehaciente, o sea, uno no puede borrar con el codo lo que escribe con la mano. Ya son necedades y teorías más humanos, otra que cosa. no nos hace, de todas maneras la voluntad es que no la puede uno desconocer. Si él se dignó y ella se sorprendió con el saludo, era porque tenía que ser alguien muy extraordinario, y ante eso no hay nada que hacer, y así no hubiera sido la purificada en el momento que la tomó. Yo le quería comentar una cosa en relación a lo que usted decía de las tierras antioqueñas. Curiosamente es el éxodo masivo que se ha dado de la Iglesia Católica a otras denominaciones. Yo no sé si ustedes recordarán a Bernardo Merino Botero. Fue un sacerdote católico y él más adelante se hace episcopaliano y después se nombra como obispo de la Iglesia Anglicana en Colombia. Igual hay en los 80 hubo un éxodo masivo de sacerdotes católicos en Antioquia hacia la Iglesia Anglicana y también hacia la Iglesia Luterana. De hecho, allá tienen los dos seminarios por esos lugares. Bueno,